Comentando la nueva agenda urbana, nos acompaña en los estudios de la radio el prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja, quien ha participado en uno de los foros que se lo ha denominado Vínculos Urbanos Rurales, de las cuales paulatinamente van saliendo más aportes para conformar una verdadera red y la importancia de lo rural se vincule a lo urbano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos venido al hábitat en representación de las 23 provincias de nuestro país. Estuvimos participando también en las previas, en la cumbre de gobiernos locales y de gobiernos intermedios en Bogotá. Nuestra posición es muy clara. Nosotros no podemos concebir una agenda urbana sin que tome en cuenta la articulación con lo rural. Una agenda urbana sin tomar en cuenta la relación clara de dependencia que tiene con la ruralidad no podría llevar a feliz término. Para nosotros es fundamental hablar de una visión territorial, el territorio en su conjunto, el territorio que comprende lo urbano, el territorio que comprende lo rural. Y obviamente al ver el territorio en su conjunto y su integralidad, podemos ver con mayor claridad esa relación injusta que hay entre lo urbano y lo rural. Una relación de desigualdad, una relación inequitativa, una relación que evidentemente margina al sector rural y que los procesos de garantía de derechos, los procesos de modernización, básicamente se encuentran en las grandes urbes. Entonces, para nosotros, hablar de agenda urbana es hablar de la articulación del urbano y rural desde esta visión territorial. Y cuando hablamos de la visión territorial, estamos hablando de los derechos en su conjunto de sus hombres y mujeres, a la educación, a la salud, al hábitat, al ingreso, al trabajo, de una serie de elementos que permitan que estos derechos, al ser garantizados, limitemos la migración a las grandes ciudades. Perfecto, ¿y se puede vincular tanto lo urbano como lo rural siendo dos realidades distintas? Se puede hacer desde el hecho de la planificación, reconociendo las diferencias del urbano y reconociendo lo que contiene también la ruralidad. O sea, cuando hablamos del urbano posiblemente se centren en las estrategias de la garantía de una vialidad buena, en el tema de los espacios recreacionales, de los servicios básicos, pero la ruralidad en su conjunto necesita de las acciones que se desarrollen como garantía de derechos en la ciudad también. Para nosotros es fundamental empezar a ver las ciudades intermedias como sitios de garantía de esos mismos derechos. O sea, hablábamos como de los 221 cantones que tiene nuestro país, 200 de ellos tienen poblaciones de menos de 60.000 habitantes. Es decir, son ciudades manejables, ciudades que hay que más bien profundizarlas en términos de ingresos, apoyarlas profundamente para que estas ciudades puedan garantizar los derechos de sus hombres y mujeres en su conjunto. Pero obviamente hay intereses que superan los cantones, que superan las parroquias, y consideramos que por obligación los gobiernos intermedios entren a cumplir ese papel de la articulación de la política nacional con lo local, de la generación de políticas desde el territorio para la aplicación en el territorio en su conjunto y obviamente lograr esa sinergia entre todos los niveles de gobierno. Una de los planteamientos que se hacía en este foro y las preguntas, entre ellas estaba si era posible urbanizar el área urbana o de alguna forma urbanizar el área rural. Creo que esa dicotomía que planteó la delegada de México no existe. No podemos urbanizar lo rural ni ruralizar lo urbano por las marcadas diferencias que se tienen, pero sí debemos en los procesos de planificación buscar la forma de que este cambio de matriz productiva que tanto hablamos en el país se lleve a cabo exactamente ahí, en la ruralidad, pasar de la producción del producto primario a darle valores agregados con propuestas agroindustriales. En Pichincha es muy claro el ejemplo que tenemos con el canal de riego que está a punto de terminarse. Se regarán más de 14.000 hectáreas, habrá un incremento de 40.000 toneladas de productos, de 12 millones de litros de leche. Habrá entonces que darle valor agregado a muchos de esos productos. Y eso obviamente permitirá un desarrollo diferente en la ruralidad. Industrializar algunos de esos productos, generación de mano de obra, generación de ingresos dignos y obviamente la búsqueda de mercados. Eso para nosotros es fundamental. Pero que toda esta propuesta debe estar acompañada de una acción conjunta de los diferentes gobiernos. Es decir, si en el tema de Cayambe y Pedro Moncayo garantizamos ingresos, garantizamos educación adecuada, garantizamos la salud como derecho fundamental, garantizamos la posibilidad del trabajo y el hábitat,
ya la gente no tiene por qué migrar ni a sus centros cantonales ni a la gran urbe. No, tienen la posibilidad de desarrollar su conocimiento en función y en beneficio de su gente y en su territorio. ¿Esto será suficiente para parar la ola de la migración a las ciudades? Sí, pero yo creo que es fundamental. Posiblemente no sea lo suficiente, pero es fundamental. Pero sobre todo hay que clarificar las posiciones que se encuentran en este momento en discusión. Una de las posiciones es acondicionar a las grandes ciudades para que pueda garantizar el acomodo de los procesos de población migratoria. No. Cada vez que vemos crecer a las ciudades, alguna persona intervenía y decía el crecimiento desmedido de las ciudades afecta a lo rural. Efectivamente, porque ese crecimiento de las ciudades, que además se hace de manera horizontal, cada vez nos quita más espacio, más tierra para la producción. Y cada vez arrinconamos a nuestros productores a que utilicen el páramo, a que utilicen espacios no adecuados y evidentemente con una afectación ambiental terrible. Entonces, garantizar el crecimiento desmedido de las urbes, como hay una propuesta, eso afectaría terriblemente al agro y evidentemente también a la ciudad, porque si menos tenemos posibilidades de producción de alimentos, los grandes consumidores están en la ciudad. Si afectamos las vertientes de agua, los grandes consumidores de agua están en la ciudad. Y lo único que veríamos era simplemente ciudades para invertir y no ciudades para vivir, porque para el crecimiento de su infraestructura se necesita mano de obra que se traiga también del campo. Les recordamos a ustedes que comparte comentando la nueva agenda urbana el prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja. Continuamos este diálogo y usted mencionaba que las personas que se encargarían, pues o más bien los gobiernos que se encargarían de alguna forma de articular a las zonas rurales para que no sigan migrando a las grandes ciudades a través de varias acciones. Pero al establecer este tipo de trabajo, ¿con quiénes se va a planificar o cómo lo van a hacer para evitar esto? Se planifica con la misma ciudadanía, que creo que es uno de los logros enormes de la Constitución, que es profundización de la democracia. La planificación es participativa y creo que eso es lo que tiene que hacerse por obligación. Cuando planificamos con la gente, ellos conocen sus problemas y ellos conocen sus soluciones. Posiblemente no tengan los recursos ni tengan la posibilidad de ejecutar políticas para garantizar la solución de sus problemas, y para eso están los niveles de gobierno. Pero nosotros creemos igualmente que no solamente es la planificación donde debe tener el contenido de la participación ciudadana, sino que debe ir más allá. Debe ir en todo el proceso hasta la ejecución de los proyectos, pasando por la aprobación presupuestaria, por la mayoría social, obviamente por la rendición de cuentas, es decir, donde los hombres y mujeres del territorio se conviertan en actores del desarrollo. Y eso obviamente significa poder popular, el poder de la ciudadanía para que sepa que exactamente sus necesidades sean solucionadas por los niveles de gobierno. ¿Cómo despertar la participación de la gente? Porque hemos podido ver en el transcurso de los años que hay un poco de quemiportismo. Lastimosamente sí, y es por el tema del concepto de la política. Cuando se habla de política, los jóvenes como que es una especie y se genera resistencia de inmediato, o sea, esto huele mal, es terrible, es corrupción, no. Cuando se habla de la política como la posibilidad del bienestar general y que esté por encima de esas aspiraciones individuales y grupales, se va a entender de qué es lo que se necesita para aplicarla en el territorio. Y obviamente el quemiportismo, sobre todo con los jóvenes, se da a partir de eso. Entonces, tenemos nosotros un trabajo permanente con una red de jóvenes, estudiantes de los últimos años de bachillerato, los primeros de universidad, no para señalarles conceptos políticos partidistas, sino para señalar los conceptos de la política en general y la necesidad del recambio dirigencial y de liderazgo en el territorio. ¿Cree usted que en esta nueva agenda urbana se contemple el pedido de los gobiernos intermedios que usted representa? Lo hemos hecho con mucha fuerza, lo hicimos también con Orofugar, que es la Organización de las Regiones a nivel mundial. Lo hicimos en el primer discurso que en la Asamblea realizamos, exigiendo que la agenda rural contenga la articulación también, que la agenda urbana, contenga la articulación de lo urbano-rural. Estamos reuniéndonos en pocos minutos en UNASUR con los pares del CONGOPE de diferentes países, donde sacaremos un documento exigiendo en esos mismos términos. Lo urbano no puede aislarse de lo rural. La dependencia es enorme de lo urbano y de lo rural y de lo rural con urbano. Si nosotros restringimos más la posibilidad de la producción de alimentos, los que se afectan
es los grandes consumidores de las ciudades. Si nosotros afectamos las fuentes de agua, los que se afectan son los grandes consumidores de las ciudades. Para nosotros, entonces, la visión del territorio es lo fundamental, tener un territorio garante de los derechos. Algo que hemos podido escuchar en la mayor parte de foros es la importancia de lo cultural para el desarrollo de cada una de estas propuestas, y precisamente en este panel de lo urbano y de lo rural se hablaba de preservar los valores y la equidad para conseguir el desarrollo sustentable. Claro. Solamente pongo el ejemplo, la soberanía alimentaria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria es que nos permitan producir lo que necesitamos, pero con recuperación de los saberes ancestrales. O sea, cuando salimos al exterior vemos que en el gourmet, cuando se presentan los menús en las cartas, la quinoa es parte sustancial. Eso para nosotros es recuperación de un hecho cultural como la quinoa. Resulta que países como Bolivia es una de sus principales fuentes de exportación, que el país apenas estamos empezando a hacer. Esa recuperación de saberes ancestrales que tiene que ver con la gastronomía, esa recuperación de la cultura como tal, que nos permite construir el futuro, es parte sustancial de los procesos de planificación y de ejecución de programas y proyectos. Así como usted lo ha mencionado, así lo queremos hacer y lo estamos haciendo. Prefecto Baroja, ¿qué gana Ecuador, qué gana Quito, qué gana Pichincha con la realización de este evento Hábitat 3 organizado por las Naciones Unidas? Ser el centro del mundo. Somos geográficamente, ahora somos políticamente también y culturalmente. El Hábitat se realiza cada 20 años. El Hábitat propone, para que sea asumida por los estados del mundo, políticas que tengan que ver en este caso, como el de hoy, con agenda urbana, con contenido de lo rural. Somos el centro de la mirada, de la mirada del mundo, y evidentemente eso le beneficia enormemente a nuestro país. Quito compitió con muchas ciudades de Europa, de Asia, de América, y le dieron la oportunidad nuevamente a nuestro país de tener esta posibilidad de que su voz se oiga también en el mundo. Para nosotros es un orgullo. En comentando la nueva agenda urbana, queremos agradecer la presencia del prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja. Gracias por habernos acompañado, pues, y nos deja su aporte de que en esta nueva agenda urbana debe contemplar tanto lo urbano y lo rural. Lucharán con todas las prefecturas que representa para que este hecho pueda darse. Con las prefecturas, con los departamentos, con los estados, con los gobiernos regionales, y no en una lucha donde desconozcamos lo local, en una alianza también, gobiernos municipales, gobiernos departamentales, gobiernos provinciales, estatales, en función de garantizar los derechos de nuestros municipios. Una verdadera red. Sí, una verdadera red. Gracias. En comentando la nueva agenda urbana, les acompañó Laura Ríos Armijos y en controles Diego Salazar.